Bueno, profe, buen día. A continuación le voy a hablar acerca de la tradición. Vamos a hablar del capítulo primero, del título sexto de la tradición, capítulo primero, disposiciones generales. En el artículo 740 tenemos la definición de tradición, la cual se la quisiera leer. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Bueno, entonces aquí nos está hablando sobre que tiene que existir intención de transferir el dominio e intención de recibirlo. Bueno, entonces, para no estar hablando así, esto tiene unos nombres más técnicos, el cual sería el tradente, la persona que quiere transferir el dominio, y el adquiriente, el cual demuestra el deseo de adquirir el dominio o pues de la cosa recibida a su nombre. Para que se dé la tradición, debe ser ratificada por el tradente, eh, y de igual manera tiene que ratificarse o dar consentimiento del adquiriente para poder hacer ese, ese traslado. Bueno, para que la tradición pudiera ser válida, debe haber un título de translatación de dominio. ¿Qué es esto? Esto vendría siendo puede ser un contrato de compraventa o de permuta, no me hago entender. Para que este título sea válido, no debe haber errores en el documento, porque el error del título invalida la misma acción. También nos habla sobre si la tradición es por mandatarios o representantes legales. Eh, no, eh, el error también de esto invalidaría la tradición, ¿cierto? También nos habla de que si la ley exige algunas solemnidades especiales, formalidades, para la enajenación, no se transfiere el dominio sin estas. Entonces se debe cumplir cabalmente lo que se pide. También se puede pedir la tradición con todo aquello que se lleva, eh, o sea, que se deba, perdón, excepto que si tiene alguna orden o decreto judicial, del resto se lo puede hacer. Eh, Puede ser que se reserve el dominio, bueno, hay muchas maneras también, ¿cierto? Nos habla también de que si el tradente no es el verdadero dueño de las cosas que se entrega, perdería los derechos que se obtienen por este medio, ¿no? Porque la tradición tiene unos derechos. Entonces la perdería. Pero siempre y cuando después de esto logre adquirir este dominio, se entenderá haberse transferido desde la tradición los derechos pertinentes que hemos estado hablando eh, ahorita. Bueno, continuando con el capítulo segundo de tradición de las cosas corporales muebles, también quiero leerle un fragmento del Código Civil del artículo 754, el cual nos habla de las formas de hacerse. Bueno, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que les transfiere el dominio, y figurando en esta transferencia por uno de los medios siguientes. Primero, permitiéndole la apreciación material de una cosa presente. Segunda, mostrándosela. Tercero, entregándole las llaves del granjero, almacén, cofre o lugar cualesquiera en que esté guardada la cosa. Cuarto, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar que los dos convinieron. Quinto, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario o comandatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio
y recíprocamente por el mero contrato en el que el dueño se constituye usufructuario, mandatario, arrendatario, etc. Bueno, aquí están los ítems donde los literales, donde se puede tener muy explícitamente las formas cómo se puede hacer la tradición. Esto pues son unos, algo que pues está en el Código Civil y se debe hacer si uno nunca ha hecho este modo de dominio para adquirir el dominio. También nos habla acerca de otras formas. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos, pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se debieran los frutos de una sementera, viña o plantio podrá entrar a cogerlos fijándose el día y la hora, de común acuerdo con el dueño. O sea, ahí está muy explícitamente que si el dueño de un predio se toman piedras en él, o frutos u otras cosas, la tradición se verifica cuando éste se separe de este mismo. Entonces ahí pueden dividir en partes, poder decirlo bien, y llegar a un acuerdo válido entre estas dos personas. ¿Se me va a entender? Bueno, pasando al capítulo tercero de las otras especies de la tradición, eh, nos habla acerca de tradición de bienes inmuebles. En el artículo 756 nos habla que se efectuará la tradición la tradición del dominio de los bienes raíces por parte de la inscripción del título a instrumentos públicos, en donde también se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces y de la habitación o, o hipotecas en dado el caso que este predio o este bien lo tenga, ¿cierto? Estamos hablando de bienes inmuebles. Bueno, pasando al medio de la herencia, hablando de la herencia, de disposición de bienes herenciales. Bueno, cuando a una persona a uno le deja un predio, digamos un apartamento, una finca, una casa, algún bien mueble o puede ser inmueble, por así decirlo, ¿cierto? Nos hablan de unas disposiciones generales, donde nos habla que tiene que ser en el momento de que se difiera la herencia, la posesión de ella se confiere por un ministerio de la ley al heredero, pero esta posición legal no lo habilita para disponer de manera inmediata, si no procede dos literales. El primero vendría siendo el decreto judicial que da la posición efectiva y el segundo el registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieran el dominio. Esto sería como para ratificar que realmente pues fue heredado el bien por tradición, también diciendo porque lo está pasando. Y también debería haber un consentimiento de esta parte. Bueno, eh, hablamos acerca de la prescripción de dominio. Bueno, nos habla, como dije anteriormente, título por prescripción de dominio, ¿cierto? Entonces, nos habla que siempre que haya una sentencia ejecutoriada o que se reconociere como algún bien adquirido por prescripción del dominio o cualquiera de los derechos mencionados, eh, servirá este título de sentencia para su registro en instrumentos, en la oficina o oficinas respectivas de instrumentos públicos y así ratificarse como el acreedor de este derecho de dominio sobre este bien, ¿cierto? También habla sobre un registro de algún título traslatacio de dominio. Los títulos traslatacios de dominio nos hablan que se debe registrarse o nos darán o nos transferirán la posición efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro de los términos
que se dispone en el título de registro de instrumentos públicos. Bueno, también nos habla acerca de tradición de derechos sobre servidumbre. Bueno, esto nos habla que un derecho de servidumbre se nos efectuará por alguna escritura pública. Obviamente ya debería haber sido registrada, debidamente registrada, en donde nuestro tradente exprese constituirlo y el adquiriente en expresar que lo quiere aceptar, o sea, aceptándolo, donde esta escritura vendría siendo un acto o un contrato a la que la servidumbre deba acceder, ¿cierto? Y para finalizar, nos habla el artículo 761 de la tradición de derechos personales. Bueno, esto habla de que un individuo cede a otro y se verifica la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Eso es todo lo que abarca la tradición. Y bueno, muchísimas gracias, profe. Hasta luego.